Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a terminar y a culminar con esta emoción que vamos a tejer, que ya vieron al inicio, pero antes de tejer a temor, que es la que nos falta para culminar esta colección, quería mostrarte esta imagen tan preciosa de todas las emociones que tejimos ya en el canal y que encuentran en el canal. Ya tejimos a todas las emociones, tejimos a furia, alegría, tristeza, envidia, ansiedad, desagrado, aburrimiento, que es ennui, también a vergüenza, y hoy vamos a tener el último de este montón de emociones tan preciosas. Ha sido una emoción muy grande, muy linda haber compartido contigo tantas emociones juntas. Sé que les ha encantado todos los diseños, por el apoyo que le han dado, por los me gusta, por los comentarios, por todo el apoyo que le han brindado a estos preciosos personajes. Si no los has visto, acá arriba está la lista de reproducción que he creado de ellos para que vayas y cheques todos los tutoriales juntos. Vamos a arrancar, pero sin antes quería mostrarte esto. Vamos a arrancar con temor. Bueno, mis chicas, así que vamos a arrancar con este personaje. Es nuestro último diseño, nuestra última emoción. Tejimos 9 emociones, no lo puedo creer. ¡Qué emoción! Bueno, mis chicas, tenemos a Temor. Temor es de los últimos que ustedes me pedían y quiero contarles que Temor nos quedó de 24 centímetros aproximadamente con el chelín, ¿no? Le vamos a poner en su cabello este churquito de chelín, de un chelín. Se lo introducimos, se lo pegamos, le hacemos la forma con nuestras manos. Los materiales los encuentras como siempre en la descripción, en la caja de información del video. Las cantidades de cada color en gramos. También encuentras en la caja de información varias cositas que te voy a contar. Vas a encontrar los enlaces de mis redes sociales, ¿listo? Para que vayas y me sigas, y también encuentras material, videos y cositas, truquitos diferente a lo que hay aquí en este canal, en el YouTube, y que te van a servir muchísimo para la elaboración también, la costura, bueno, detallitos que por allá por TikTok, Instagram te dejo también para que me sigas. También encuentras en la caja de información, aparte del material y de mis redes, el enlace para que descargues este patrón y todos los demás patrones de mis tutoriales en mi cuenta Ravelry. Ahí tú entras, picas y puedes descargar y adquirir todos los patrones en PDF para que los guardes o puedas tejerlos más adelante. Los tengas como colección, sería fenomenal, ¿cierto? Ahí los puedes descargar. Y también en la descripción encuentras unas recomendaciones que yo les doy a mis chicas, a mis seguidoras y a ustedes, mis suscriptoras, para que tejan mis patrones y mis tutoriales, unas sugerencias y consejitos antes de tejer, ¿listo? Para que los tengan en cuenta y tengan presente. Este diseño es súper facilito de tejer, muy sencillo, muy rápido también, se hace súper rápido. Y espero que les guste. Tenemos un morado oscuro, que es el mismo que utilicé para las cejas, pero lo puedes trabajar en negro también las cejas. Y espero que puedas etiquetarme en la foto cuando lo subas a redes. Vamos a utilizar la aguja número 3 y también la aguja número 2. La aguja número 2 es para sencillamente su corbatín, nada más. El resto todo es con la aguja número 3. Vamos a necesitar ojitos de 10 milímetros aproximadamente, dependiendo del grosor de lana que uses. En mi caso yo uso la de 2 milímetros de grosor. Es una lana 100% acrílica y se llama macramé. Pero si tú utilizas una más gruesa, más delgada, debes cambiar la numeración de aguja y también pues el tamaño te va a cambiar, ¿no? El tamaño final. Sin más, creo que no se me olvida nada más compartirte, contarte y emocionate conmigo tejiendo esta última emoción. Arranquemos. Para iniciar con nuestro nuevo personaje, vamos a realizar primero las piernas. ¿Listo? Ya tengo realizada una, mis chicas, así que vamos a iniciar la segunda. Vas a hacer la otra exactamente igual. ¿Listo? Primero empezamos por el negro, que es el zapato, y luego realizamos el pantalón. Vamos a comenzar con el hilo negro trabajando 4 cadenas al aire. Cuando tengan las 4 cadenas al aire, nos devolvemos desde la segunda cadena tejiendo 2 puntos.
1, 2. Y en el último punto, en la última cadena, vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Luego giramos y por la parte de abajo de las cadenas vamos a trabajar un punto y en el último un aumento. Así terminamos la primera ronda. Voy a cerrar y te van a quedar 8 puntos. Recuerda que YouTube nos da la opción de que podamos poner en velocidad más lenta o más rápida el video, de acuerdo al ritmo en que estés tejiendo si lo deseas hacer. También ampliar la imagen con nuestros dedos si estás en el celular. Pasamos a la ronda 2. En la ronda 2 comenzaremos con un aumento. Luego tejes un punto y seguido hacemos 3 aumentos. 1, 2 y 3. Luego haremos un punto y terminamos con 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. En total tienes que tener 14 puntos. Terminada esta ronda, vamos a realizar la ronda 3. En la ronda 3 vamos a tejer solo puntos deslizados. 14 puntos en total. Solo puntos deslizados por toda la ronda. Los haces sueltitos para que no se nos deforme la pieza y nos quede bien derechita. Al terminar pasamos a la ronda 4. En la ronda 4 vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos, no vamos a tomar los puntos deslizados, los dejamos quietos y tomamos la hebra trasera de los puntos bajos anteriores. Y estaremos trabajando los mismos 14 puntos que tenemos en la ronda. Pasamos a la siguiente ronda, a la ronda número 5. En la ronda 5 vamos a comenzar tejiendo 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones, pero en punto media vareta. Así que vamos a tomar hebra antes de iniciar la disminución y haremos 3 disminuciones. Una, tomamos hebra, esta es mi segunda disminución. 2 y para hacer mi tercera disminución también en punto media vareta tomo hebra. 3 y luego continúo tejiendo los puntos que me restan. 1 en punto bajo, 2, 3, 4 y 5. En esta ronda te deben de quedar 11 puntos. Pasamos a la ronda 6, donde iniciamos con 2 puntos y luego hacemos 3 disminuciones, pero estas ya son en punto bajo. 1, 2 y 3. Y termino la ronda con 3 puntos. 1, 2 y 3. Este último punto no lo voy a cerrar, sino que voy a cortar el hilo negro y voy a cambiar por el hilo morado o el hilo del pantalón. En mi caso voy a utilizar este morado y voy a cerrar este último punto con este hilo.
Voy a trabajar ahora, tenemos en total 8 puntos. Voy a trabajar ahora desde esta ronda número 7 hasta la ronda número 13, 7 rondas en total de estos mismos 8 puntos. Y vamos a ir rellenando la pierna. A medida que vamos avanzando, vamos a ir rellenando. Vamos a rellenar muy bien el zapato, que nos quede la forma justa que deseamos. Vamos a tejer hasta la ronda número 13. Cuando ya tengas terminadas estas rondas y llegues hasta la ronda número 13, se va a ver así, lo vamos a rellenar muy bien. Y ahora vamos a hacer la siguiente ronda número 14 tomando solo la hebra delantera de los puntos. Y vamos a hacer aumento en todos los puntos para obtener 16 puntos. Pero vamos a hacerlo girando el trabajo para empezar a bajar la parte del pantalón. No lo vamos a hacer tejiendo hacia arriba, sino hacia abajo. Así que vamos a empezar enhebrando, tomando la hebra de esta forma, y vamos a empezar tejiendo. Vamos a ubicar el primer punto, la hebra delantera, y ahí empezaremos. Aumento en todos los puntos. Solo por la hebra delantera. La hebra trasera nos va a quedar para iniciar el cuerpo cuando tengamos ambas piernas. De esta forma, como ustedes están apreciando, mis chicas, vamos a trabajar todas las rondas siguientes. Así que en esta ya saben que nos quedan 16 puntos. Y vamos a trabajar esos mismos 16 puntos por las siguientes rondas. Aquí ya terminé esta, pasamos a la ronda número 15. En la ronda 15 vamos a realizar los 16 puntos desde la ronda 15 hasta la ronda 21. En total son 7 rondas más que estaremos trabajando los 16 puntos. Y a medida que vamos tejiendo, vamos a ir bajando la pieza, mis chicas, para que nos vaya quedando así hacia abajo. ¿Listo? O con la ayuda de un palito o la misma aguja, vamos a ir bajando nuestro pantalón hasta que tengamos en total 7 rondas hasta la ronda 21. Al llegar, mis chicas, a la ronda 21 se va a ver así nuestro pantalón ya tejiendo hacia abajo, y vamos para la ronda 22, donde vamos a realizar un patrón de aumentos. Vamos a realizar el patrón de un punto y un aumento. Y lo vamos a repetir por toda la ronda. Vamos a ir tejiendo un punto y luego un aumento, hasta que tengamos 22 puntos en total. Corrección, mis chicas, nos quedan 24 puntos en total, ¿listo? Y ahora vamos a trabajar tomando solo la hebra delantera, vamos a hacer punto media vareta, pero tomando solo la hebra delantera, para luego subir esta pequeña ronda hacia arriba. Vamos a trabajar los mismos puntos que ya tenemos, realizando media vareta por hebra delantera, para posteriormente, cuando termines, subirla de esta forma hacia arriba, esta rondita. La subimos y nos queda ya la bota o la parte del bordo de nuestro pantalón. Cuando ya tengamos, mis chicas, las dos piernas realizadas, vamos a cerrar un poco la abertura y encontrar la hebra interna, la hebra trasera de los puntos de la última ronda que hicimos de la pierna, y en la parte lateral, la hebra que esté en la parte lateral es la que vamos a enhebrar. Ahí vamos a enhebrar nuestro hilo para comenzar con la primera ronda del cuerpo. Aquí vamos a hacer
un pequeño lazo o nudo para que nuestro hilo no se suelte. Aquí se me abrió. Voy a jalarlo un poco para que el hilo no se suelte. Y a partir de ahí comenzaré y voy a tejer 2 cadenas al aire, 1 y 2. Y voy a unir con la primera pierna también en el lateral, en la hebra que me queda lateral, uno con punto deslizado allí y teniendo en cuenta, mis chicas, que los piecitos o los zapatos nos queden hacia el frente. Así que unimos con punto deslizado a esa pierna y aquí comenzamos las rondas. Vamos a esconder más adelante esa hebra con la que hicimos el nudo. Vamos a trabajar un patrón de aumento en todos los puntos, así que si teníamos 8 puntos trabajando en la pierna, vamos a tener ahora 16 puntos. Vamos a hacer aumento en todos los puntos de la pierna, luego hacemos los 2 puntos de las cadenas, aumento en todos los puntos de la segunda pierna y terminamos con los 2 puntos por la parte de atrás de las 2 cadenas. Así se ve ya la primera ronda de unión de nuestras piernas o la primera ronda del cuerpo. Vamos para la segunda y tenemos 36 puntos. Vamos a tejer esos mismos 36 puntos. Esta sería la ronda 2 del cuerpo. Debes estar posicionada en la parte de atrás del cuerpo, en la espalda. Tejeremos los mismos 36 puntos que tenemos y vamos a tejer después la ronda 3. En la ronda 3 vamos a introducir en el último punto el hilo negro. Y vamos a realizar una ronda de disminuciones. Así que vamos a tejer con el hilo negro, vamos a dejarlo ya introducido, cortamos el morado y vamos a tejer un patrón de 4 puntos, 1, escondiendo estas hebras, 2, 3, 4 y tejemos una disminución. Ese es el patrón para esta ronda, 4 puntos, una disminución, lo repetimos hasta el final y nos quedarán 30 puntos. Para nuestra siguiente ronda, que es la ronda número 4, vamos a introducir el hilo blanco. Vamos a cambiar de hilo cada 2 puntos. Y esta ronda número 4 la vamos a hacer trabajando la hebra trasera para que la hebra delantera nos quede para hacer el bordo de su camisa. Así que aquí vamos a hacer primero 2 puntos negros, recuerda tomando la hebra trasera. Y vamos a introducir el blanco en el segundo punto. Voy a introducir el blanco, cerrando el segundo punto con blanco y trabajo 2 puntos blancos, 1 y 2. El segundo cambio a negro, lo cierro con el negro y trabajo 2 de negro y así sucesivamente voy a ir haciendo durante toda la ronda, intercalando cada 2 puntos nuestro color, tomando de la hebra trasera. En la siguiente ronda, en la ronda número 5, vamos a hacer disminuciones. Ya podemos tomar todo el punto de aquí en adelante hasta terminar todo el cuerpo o la camisa. Haremos esta secuencia y tomando ya todo el punto. En la ronda 5 vamos a hacer 3 puntos, una disminución, teniendo en cuenta los cambios de color. Nos han quedado 24 puntos en total y vamos a trabajar esos 24 puntos en la ronda 6 teniendo en cuenta, mi chica, siempre el cambio de color cada 2 puntos. Cada 2 puntos vamos a estar cambiando de color, iniciando en todas las rondas con el negro. Vas a tejer la ronda 6 y la ronda 7 con los mismos 24 puntos. Vamos a pasar a la ronda 8. En la ronda 8
vamos a realizar primero 2 puntos, 1, 2, y el siguiente con blanco vamos a hacer una disminución y cambiamos a negro. Luego vamos a tejer nuevamente 2 puntos en negro, 1, 2, y en blanco una disminución. Pasamos al negro y ahora vamos a tejer 8 puntos, pero teniendo en cuenta los cambios de color cada 2 puntos. Llevo 4, vamos a tejer otros 4, y ahora vamos a hacer en blanco una disminución, cerramos con el negro, trabajamos 2 puntos, hacemos en blanco nuevamente una disminución y ahí terminamos. En total nos quedarían 20 puntos. Voy a cerrar con el negro para iniciar mi siguiente ronda número 9 con negro. Y voy a trabajar esos mismos 20 puntos teniendo en cuenta los cambios de color. En esta parte donde nos ha quedado un solo punto blanco, vamos a trabajar un punto blanco. Donde tenemos 2 puntos blancos, trabajamos 2 puntos blancos. ¿Listo? Entonces, en la ronda 9 voy a iniciar 2 puntos negros. 1, 2. Y hago mi punto blanco porque ahí abajo hay un solo punto blanco. Y lo realizo y cambio a negro. Y continúo. Vamos a trabajar los puntos que tenemos, que son 20, pero mis chicas, teniendo en cuenta el patrón de colores, ya no vamos a hacer en todo 2 puntos blancos, sino que en unos hacemos uno solo, mirando abajo como tenemos en la ronda anterior. Vas a tejer de esa forma desde la ronda 9 hasta la ronda 12. 4 rondas en total y rellenamos muy bien nuestro cuerpo. Vamos a trabajar ahora, mis chicas, la parte del cuello con el celeste con el que vamos a trabajar las mangas de los brazos, de la camisa en los brazos. Así que en el último punto que tengo acá, voy a introducir y voy a cerrar con el hilo celeste. Y vamos a comenzar esta ronda número 13 tomando la hebra trasera de los puntos y voy a ir escondiendo las hebras, tomando la hebra trasera, y voy a hacer disminución en cada uno de los puntos para que me quede un total de 10 puntos. Voy a hacer disminución en todos los puntos, pero tomando la hebra trasera. Vamos a hacerlo con mucha calma para que nos quede bien tupidito los puntos. Luego, en la ronda 14, con el mismo celeste, vamos a hacer una ronda de los mismos 10 puntos, pero ya tomando todo el punto normal. Después de realizar esta ronda, vamos a introducir en el último punto el tono lila. Y vamos a hacer esta ronda tomando la hebra trasera de los puntos. No vamos a cortar la hebra celeste, la vamos a dejar por delante para ahorita trabajar el cuello de la camisa. Vamos a hacer en una ronda tomando la hebra trasera estos mismos 10 puntos para dar como inicio al cuello y posteriormente a su cabeza. Así que vamos a tejer tomando la hebra trasera los 10 puntos, escondiendo la hebra inicial.
Y cuando terminemos vamos a dejar en pausa ese hilo lila o tono el que tengas para la piel. Lo dejamos en pausa para poder realizar unos cuantos bordes de su camisa, de su cuello, antes de iniciar con la cabeza. Así que aquí cierro esta ronda. Esta es la ronda número 15. Y dejo en espera la cabeza. Vamos ahora con esta hebra delantera que nos ha quedado. Vamos a trabajar el cuello de su camisa con esa hebra celeste. Vamos a girar el cuerpo hacia arriba de esta forma y vamos a enhebrar aquí. En el punto donde primero vamos a ubicar el punto central del cuello de la camisa. Mi punto central sería aquí. Voy a ampliarlo bastantico para identificarlo. O puedes poner un separador. Voy a retomar donde tengo la hebra. Tú debes mirar en dónde te quedó la hebra. En mi caso me quedó aquí unos 3 puntos antes del punto que acabo de ampliar. Así que ahí voy a iniciar a tejer punto media vareta. 1, 2, 3 y 4 en donde acabo de ampliar el punto. Donde acabo de ampliar el punto hice mi punto número 4 y ahí voy a hacer 2 cadenas y ahí mismo un punto deslizado bien ajustadito, 2 cadenas nuevamente y en el siguiente punto continúo mis puntos media vareta hasta terminar y darle la vuelta a toda la ronda. Ahora para la parte de abajo de la camisa, la hebra delantera que nos ha quedado en esta ronda, en la ronda 4 del cuerpo, vamos ahora por detrás a enhebrar en esa hebra delantera y vamos a realizar una rondita de hilo negro de punto media vareta. Vamos a hacerlo con mucha calma, trabajando esa ronda como bordo de la camisa, bien ajustaditos los puntos, los mismos puntos que ahí tenemos. Vamos a ir así trabajando toda la ronda. Teniendo ya terminado el bordo de nuestra camisa, vamos ahora a trabajar, a retomar la parte lila de la cabeza. Vamos a iniciar contando desde esta ronda como número 1 de nuestra cabeza. Vamos a volver a iniciar en rondas. Así que en esta ronda número 1 de la cabeza vamos a hacer el patrón de un punto y un aumento. Y lo vamos a repetir toda la ronda. Un punto y un aumento. Esta sería la ronda número 1 de la cabeza, donde haremos aumentos. Luego retomaremos rondas de punto sobre punto. Eso quiere decir rondas de los mismos 15 puntos. Aquí nos van a quedar 15 puntos. Y vamos a hacer desde la ronda 2 y ya te indico cuántas rondas más hasta qué ronda vamos a realizar esos mismos 15 puntos. Tejeremos desde la ronda 2 a la ronda 4. En total 3 rondas de esos mismos 15 puntos. Y vamos a rellenar muy bien el cuello, que nos quede bien firme. Si crees necesario, colocarás el soporte interno. Puede ser una barra de silicón gruesa o un palito de balso, lo que tú encuentres para darle firmeza a su cuello. Si no lo ves necesario, con solo relleno es suficiente. Vamos a pasar a la ronda número 5, donde haremos el patrón de 2 puntos y luego un aumento. Será la secuencia para esta ronda. 2 puntos y un aumento. En total tendremos 20 puntos.
2 puntos y un aumento. La ronda 6 vamos a tejer esos mismos 20 puntos. Pasamos a la ronda número 7 donde tejemos 3 puntos y un aumento como patrón. Tejemos 1, 2, 3 y un aumento. Y eso lo repetimos hasta el final de la ronda donde tendremos 25 puntos. En la ronda 8 vamos a trabajar el patrón de 4 puntos y un aumento. Lo vamos a repetir hasta el final de la ronda y luego en la ronda 9 vamos a trabajar rondas de punto sobre punto. Trabajando los mismos 30 puntos que vamos a tener allí, vamos a hacerlos desde la ronda 9 y ya te indico hasta qué ronda lo vamos a realizar. Vas a tejerlo hasta la ronda número 14. En total 6 rondas de esos mismos 30 puntos. Y vamos a ir rellenando la cabeza muy bien. Vamos a trabajar la ronda número 15 tomando solo la hebra trasera de los puntos con los mismos 30 puntos. ¿Listo? Y después de esta ronda 15 comenzaremos las disminuciones. Vamos a pasar a la ronda número 16. Vamos a hacer las rondas de disminuciones hasta cerrar completamente la cabeza. Vamos a rellenarla muy bien. Así que empezaremos en esta ronda trabajando el patrón de 4 puntos y una disminución. Y repitiendo ese patrón hasta el final te van a quedar en total 25 puntos. En la ronda 17 te voy a dar las indicaciones porque son secuencias o patrones repetitivos que debemos hacer en las rondas. En la ronda 17 vas a repetir el patrón de 3 puntos, una disminución. Cuando lo termines te quedarán 20 puntos. En la ronda número 18 vas a repetir el patrón de 2 puntos, una disminución. Lo repites y te quedan 15 puntos. En la ronda 19 vas a hacer un punto, una disminución, repitiendo hasta el final y te quedan 10 puntos. Y ya para terminar en la ronda 20 de la cabeza vamos a hacer disminución en todos los puntos para que nos queden así solo 5 punticos que posteriormente estaremos cerrando esa abertura con la aguja lanera. Dejamos una hebrita larga. Vamos a rellenar muy bien esta cabecita. Así nos queda ya la cabeza terminada, bien rellenadita. Vamos a tratar de que quede la parte de arriba lo más plano posible y vamos ahora a pasar a realizar la nariz. Cortamos la hebra, como les dije, larguita para que podamos terminar de cerrar bien esta abertura que nos ha quedado. Y vamos a dejar el cuerpo a un lado, ya lo tenemos listo. Ahora vamos a pasar a realizar la nariz del mismo hilo con el que estamos realizando la cabeza. Vamos a realizar un anillo mágico, dentro de él 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y para la ronda número 2 vamos a trabajar los mismos 6 puntos. Y así vamos a trabajar los mismos 6 puntos por todas las rondas. Desde la ronda 2 ya te indico hasta qué ronda. Pero recuerda que en esta ronda 2 debemos girar el trabajo para que no nos queden los puntos por el revés. Vas a tejer desde la ronda 2 hasta la ronda número 7. En total tenemos 7 rondas y cortamos la hebra. Esta va a ser nuestra nariz. En mi caso no es necesario rellenarla, pero si estás trabajando con material 100% algodón, de pronto sí necesitarás un poco de relleno para que quede firme y no se nos caiga. Así que si puedes rellenar, solamente la punta es suficiente. ¿Dónde la vamos a coser? Vamos a coser la nariz justo debajo de la
hebra delantera que nos ha quedado en las últimas rondas. En esta posición vamos a coser la nariz y justo encima vamos a poner los ojos que vamos a tejer en la parte 2. Vamos a dejar hasta acá la parte 1 donde ya realizamos todo su cuerpo y su nariz. Pasaremos a la parte 2 que te sale a continuación, o en la descripción de este video encuentras el enlace, donde vamos a realizar las demás partes que nos restan para terminar a nuestro último personaje o última emoción de esta película y esta colección tan hermosa que estamos diseñando. Así que sin más, pasémonos para la parte 2 y continuemos con este personaje. Vámonos para allá.